Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin .com. Pues ya estamos de regreso, amigos de Cubo Sex. Estamos platicando con Elena Netzahualcoyotzi. Lo Sí, dice bien, dice. Una charla muy amena, muy ilustrativa, como se diga, acerca de la violencia en pareja, la violencia sobre todo enfocada a la que se ejerce sobre la mujer, que es tristemente la más común. Y entonces te preguntabas antes del corte, ¿verdad? Sí, ¿cómo llegar a ese salto, no? De me están violentando, aceptarlo y resolverlo. ¿Tú qué has visto que pasa en ese proceso? Sí, bueno, es que me confundí un poquito como entre ¿te referías al antes? ¿Qué tendría que pasar antes? ¿Y qué pasaría después? Sí, o ¿cuál es el punto detonador? Tú que has tenido esta experiencia, ¿cuál es el punto detonador que llega y que dice una mujer hasta acá? Híjole, sería como complicado decir que hay uno en general. ¿Has tenido la experiencia de violencia? O dice Paola que has tenido la experiencia, pero tú con gente cercana. Con gente cercana. Bueno, no, en realidad, por ejemplo, justamente una reflexión que se hace en ambos sentidos, insisto, es, por ejemplo, el pensar, yo, como la reflexión personal, claro que la he vivido, ¿no? O sea, ya sea en la calle, incluso familiar, o sea, sí, todas, insisto, lo hemos vivido en algún sentido. Y por el otro lado, por ejemplo, también los hombres, ¿no? Como hacer esta reflexión de cuándo la hemos ejercido. Por supuesto que también como mujeres también sería la reflexión de cuándo la has ejercido. Pero digo, en este sentido, pues primero... Y fomentado, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Claro. Aunque me mencionabas qué tendría que pasar. Pues la verdad es que es muy distintos los casos, ¿no? Sin embargo, una de las cuestiones, les comentaba hace rato, que se trabaja, por ejemplo, es la red de apoyo, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, es muy difícil que una mujer, por ejemplo, incluso aunque haya cuestiones muy fuertes de violencia y demás, se salga. O sea, les decía, por ejemplo, nos contaron, híjole, la verdad es que historias desgarradoras en los grupos que tuvimos de mujeres. O sea, había alguna que literal, o sea, casi iba el otro atrás de ella con el machete, o sea, le aventó el machete. Porque tú estabas en una fundación, ¿no? ¿O tienes una fundación, algo así? No, estoy yo en una red de nuevos liderazgos por los derechos sexuales y reproductivos, que se llama Redefine Puebla, pero más bien estuve colaborando un tiempo con la Secretaría de Salud. Es un programa que es hermoso, la verdad. Bueno, el planteado es muy hermoso, la cuestión a veces son las maneras en que se implementa, pero bueno, el tiempo que yo estuve, la verdad es que fue como muy productivo. Se llama, ahorita se me olvidó, mira, Programa de Reeducación para para mujeres que sufren violencia y para varones que la ejercen, ¿no? Entonces hay dos grupos distintos, o sea, uno es de mujeres, otro de hombres. Y algunas de las historias eran las que nos contaban estas mujeres, ¿no? Digo, ahorita ya no me acuerdo de otras palabras que había, o sea, digo, de verdad tanto impacto que es bastante difícil. Entonces, una de las cosas que trabajamos, les decía, era la red de apoyo, ¿no? ¿Eso qué implica? Red de apoyo es no solamente tu familia, ¿no? Sino, es por así decirlo, como un circulito, ¿no? Como cuando avientas una piedrita al agua, ¿no? Y van saliendo como las ondas. Es importante ver con cuántas ondas cuentas y quiénes están dentro de esa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la última es incluso las instancias gubernamentales, ¿no? Porque, insisto, si no sabes a quién acudir y demás, pues en realidad... por ejemplo, te quedas muy limitada, ¿no? Por ejemplo, si yo voy y me salgo y me voy a la casa de mi hermana o, no sé, de algún familiar, etcétera, pero no pongo a lo mejor exacto, ¿no? La denuncia, no se procede un trámite, pues incluso puede ser que el agresor vaya a la casa de esta persona, ¿no? Y también agreda a la otra persona. Entonces, muchas te acusa veces... de abandono de hogar, ¿no? Sí. Híjole. Y se revierten las situaciones. No, claro, los papeles. No es Entonces, fácil. sí, la verdad es que es muy difícil como distinguir cuál podría ser un detonador, porque o sea, cada caso es distinto, ¿no? Claro. Entonces, pues muchas veces tiene que ver con, o a lo mejor cuando ya ejercen violencia sobre los hijos, por ejemplo, cuando a lo mejor sí no había habido un golpe y ya lo hay, o cuando cuando, como dicen, ¿no? Algún familiar, pues le acompaña y le dice, bueno, ya vamos a hacer algo. Date cuenta, despierta. O amistades, o sea, la verdad es que es como... O sea, no podríamos como marcar una sola línea porque cada caso es muy diferente. Particular, sí. Y bueno, a pesar del panorama tan difícil que estamos viendo, creo que antes era peor. No estaba leyendo aquí en una revista, Ciencia se llama, una edición especializada en la sexualidad. Nos comenta, ¿no? Que habla un artículo sobre políticas públicas y sexualidad y sexo. Y en una parte nos dice esto, ¿no? Que antes, pues lo privado se tomaba como algo muy privado, ¿no? El sexo, pues es algo muy privado, la relación entre pareja, y no nos metemos. Pero bueno, poco a poco el Estado se ha dado cuenta, varios países, sobre todo creo que empezaron los europeos, se van dando cuenta que
pues que esto afecta a la sociedad, no se queda en el ámbito privado ni mucho menos. Y aquí nos menciona varios, ¿no? El Estado se da cuenta de que afecta el desarrollo económico y humano, ¿no? Hablando de costos para los derechos humanos de las mujeres, para los servicios de salud, de procuración de justicia, pérdida de días de trabajo causadas precisamente por esta violencia. Entonces, bueno, ya el Estado ya se involucró poco a poco, se ha ido involucrando un poco más y ha habido programas. A su estilo, claro. A su estilo. Entonces, haciendo programas, como tú dices, bien hermosos, bien bonitos, pero pues como tú dices también, falta mucha educación a los servidores públicos y mucha difusión, yo creo también para las personas. Sí, en realidad viene más bien de una presión mundial, ¿no? Porque sobre todo México ha firmado una cantidad enorme de tratados, ¿no? Sí. Ha firmado ratificado y demás. Entonces, o sea, no es nada más que firme y ya Ni para que mucho quede menos. bonito en la foto, ¿no? Sino con esa firma se compromete, ¿no? Y se obliga a justamente ajustar sus planes, no nada más específicos de la violencia hacia las mujeres, sino incluso sus planes de desarrollo. O sea, tienen que ir en función porque justamente como lo mencionabas, o sea, la cuestión de la violencia no es una cuestión particular, o sea, en los ámbitos privados, sino las consecuencias se convierten y se traducen en problemas para el Estado en general, o sea, de salud pública, económicos, ¿no? O sea, porque por supuesto que no va a ser lo mismo atender a las mujeres que han sufrido violencia, incluso por ejemplo lo que se ha planteado, que es lo que luego se hace en los refugios, entonces todo lo que implica hacer un refugio y que estén secretos y bueno, y que tengan con los servicios que tengan que contar y demás, a hacer una cuestión de prevención. Sin embargo, pues por supuesto vivimos una cultura de que es más fácil tapar el pozo ya que se ahogó alguien, ¿no? Pero en lugar de estar previniendo, ¿no? Y no estar haciendo pozos donde hay personas y en fin, por ¿no? ejemplo. Sí, y estaba buscando a ver si lo encuentro, porque la verdad es que me causó, bueno, yo personalmente estoy estudiando la maestría en justamente políticas públicas y género, Okay. y una de las últimas lecturas que nos daban, porque de verdad a veces uno dice, no, pues es que eso era, ¿no? Como tú dices, en los 60s, en los 70s y cuestiones así, pero no, la verdad es que muchas de las leyes estatales, ¿no? Por ejemplo, me parece que venía Baja California, algunas otras, todavía contemplaban cuando sucede una violación, ¿no? Todavía contemplan la reparación de daño como cuando el agresor se casa con la chica, sí, con la ya. menor, o sea, incluso siendo híjole. menor, entonces ya no se persigue el delito, ¿no? Y eso no tiene tanto tiempo, en realidad estas leyes son todavía eran, que me parecen, del 97. No puede ser. Entonces dices tú, o sea, no, de verdad que hemos avanzado, bueno, sí, ciertamente Lentamente. ha habido pasos, pero con cuestiones así de verdad uno se queda, no, o sea, en realidad no hemos No, avanzado nada. gran cosa. Sí, ¿no? Sí. Y comentabas, ¿no? Que México ha firmado algunos tratados. Ha habido tratados internacionales referentes entonces a la violencia de género, supongo, ¿no? Claro, claro. ¿Hay Sí, muchos? Sí, muchos. Muchísimos, de los cuales... sí, está ¿cuáles seguiremos? es que luego las siglas, luego a ver si me acuerdo. La CEDAW, que es la Convención para eliminar y prevenir la violencia de género contra las mujeres. Lo que pasa es que todo surgió justamente, incluso lo curioso es que surgió en México. O sea, la primera conferencia mundial sobre mujeres fue en México en 1975. Mira. Entonces, a raíz de esa empezaron a surgir tratados y convenciones. Mira. Y se tuvieron conferencias mundiales sobre la mujer durante 5 años, eran cada 5 años, perdón, y han sido 4. Entonces después surgió la de Beijing, ¿no? Y son como 4, ahorita se las busco porque la verdad es que mi memoria luego es mala. No, me no. van a colgar. Estamos igual. Pero sí, son 4, ¿no? Entonces En los 70, 175 dices que sí, fue el primero. desde el 75 y fue aquí en México Y y no pues, éramos una sociedad así, wow, de abierta. Pues no, pero Para en nada. esas épocas, Sí. finales de los 60, principios de los 70 o mediados, fue cuando estuvo más fuerte el movimiento feminista, ¿no? O por lo menos cuando empezó más poderoso y abrió brecha más bien, ¿no? Porque fueron mujeres realmente con pantalones bien puestos y fueron las que pues tenían una sociedad de enfrente muy difícil. Y Claro. gracias a esa fuerza que tuvieron estas mujeres, pues ha habido tantos avances. sí, bueno, en un principio se centró justamente, por ejemplo, en una cuestión de ciudadanía, ¿no? Como en el derecho al voto, porque, por ejemplo, no había manera, pues, ¿no? Como de exigir derechos, porque ni siquiera se nos tomaba como ciudadanas, ¿no? O sea, ni siquiera podíamos votar. Exacto. Entonces, bueno, que se toma, ¿no? Digo, nuestra cultura democrática y occidental y demás, como una cuestión de ciudadanía, que puedas elegir a quienes te representen, ¿no? Entonces, como
¿cómo vas a pedir incluso leyes que te protejan si ni siquiera nos consideraban capaces de elegir a quienes nos representaban, ¿no? Entonces, pues era, por supuesto, como que más complicado, ¿no? Y bueno, ahora queda la duda, ¿no? En estos momentos de desasosiego nacional, ¿hombres y mujeres somos capaces de elegir a quienes nos gobiernan? Esa Esa es otra historia. otra muy historia. complicada. Pero bueno, creo que Bueno, Elena, ¿y tú? Se supondría que al menos tenemos se la- supone. la libertad, por lo La menos. libertad. ¿Tú qué crees? ¿Qué esferas hemos avanzado? Sí, más bien. Bueno, pero vamos a corte y Sí. ahorita nos Ahorita platicamos. vamos a corte y nos quedamos con esa pregunta y con eso nos vamos. Sí, nos venimos. Estás en la señal internacional de saber sin fin. .com